Vamos a entrar a estudiar particularmente en esta primera sesión un texto que espero pues ustedes puedan revisar si no alcanzaron a revisar para esta primera edición. Me parece importante que es el desarrollo del capitalismo en Rusia de Lenin. Y frente a ello, iniciar con el video de las visiones a favor, en contra de Lenin, pues siempre me parece grato porque hay muchas mentiras frente a Lenin en muchas prevenciones. Inclusive la burguesía y la academia en muchas de sus vertientes burguesas pues reconocen, por ejemplo, en Marx, y no sé, un aporte, así no estén de acuerdo, un aporte en términos económicos, pero en Lenin no le conceden ni media. Lenin no le conceden absolutamente nada porque hablar de Lenin también, además de hablar de teoría marxista y sus aportes, es hablar de la organización revolucionaria y es algo a lo cual le vamos a dedicar en este curso una sesión, la última sesión de organización política revolucionaria, pero que en particular aquí vamos a trabajar frente a algunas tesis marxistas, algunas tesis que Lenin va a plantear en discusión con los populistas. Entonces, esta sesión es titulada Formación y Contexto. Como es una introducción, partimos de cero. Quien no haya estudiado a Lenin, quien no haya leído a Lenin, este curso es principalmente para esos compañeros y compañeras. Quienes ya tengan un bagaje en Lenin, pues perfecto, nos ayudan muchísimo a nutrir las discusiones y las reflexiones. Dentro de 8 días vamos a tener una sesión frente a la crítica puntualmente de el populismo, la crítica al populismo y los populistas, desde Lenin y desde evidentemente las reflexiones que hace de Marx. La tercera sesión será frente al método marxista en Lenin y la cuarta la organización política. Como ya me presenté, pues soy profe, soy dirigente de la JUCO, soy director de la revista Marxismo de Educación, el Centro de Investigación y Educación Marxista, licenciado en la Universidad Santiago de Cali, estudiante de la maestría en Historia de Flaxo, Ecuador, educador popular, defensor de derechos humanos. 3 momentos muy concretos: la presentación, el texto, el diálogo y las conclusiones. Eso es lo que estamos desarrollando. Esta primera sesión tiene un objetivo: entender el origen de Vladimir Lenin. Y para ello también vamos a, evidentemente, tener un texto guía, el desarrollo del capitalismo en Rusia de 1899, en su prefacio, en su introducción, que hay dos prefacios, los cuales vamos a trabajar, y el capítulo número 1, muy desde la reflexión teórica. Y aquí, pues, yo coloco en la presentación, que igual está en el Classroom. Por favor, si alguien ha tenido algún problema con el Classroom, me dice y lo resolvemos, porque allí en el Classroom, pues, coloco estos materiales. Voy a colocar otros materiales audiovisuales, textos complementarios y demás. Pero yo quisiera empezar diciendo que pues el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov es el nombre de cuna, pero Lenin es un apodo, es un nombre de guerra, literalmente de guerra. eh, es como eh, Lenin de alguna forma está reivindicando de dónde viene, el río Lena, que es de donde él es. Entonces, Lenin va a tomar este nombre porque va a reivindicar que él viene del río Lena, y es también bastante significativo eh, poder, pues, saber al menos este dato, pues no como un dato simplemente anecdótico, sino como se plantea desde los inicios de la lucha revolucionaria, la necesidad en muchos tiempos de resistir al exilio, de resistir a la persecución, pero también de ubicar reivindicaciones territoriales y de compañeros. En la presentación, yo también recomiendo mucho a Néstor Cohen. Tiene muchos textos frente a Lenin, tiene muchas reflexiones, tiene muchas conferencias en YouTube. Y bueno, el programa Escuela de Cuadros es un referente que sí o sí tendríamos que ver, estudiar, compartir. Y en su programa 204, pues Néstor Cohen precisamente habla del pensamiento de Lenin
sobre todo y en particular para nuestra América. De cómo desde Lenin y esa propuesta de la Alianza de Obreros y Campesinos, la revolución en nuestros países, en nuestra América, en otros lugares del mundo, en Asia, en África, más allá de Europa, pues va a tener muchísimo, pero muchísimo sentido y guía porque se va a plantear una táctica revolucionaria en la cual tengamos la posibilidad de reflexionar más allá del capitalismo industrializado en los países, como Inglaterra, como Estados Unidos. Es pensarnos desde nuestra América, desde el sur global en resistencia, pero desde el pensamiento leninista o el pensamiento de Lenin y que es muy importante. Entonces, pues así de manera muy sucinta, pues en una biografía que tomo de siglo XXI editores, pues Lenin estudia Derecho, pero también es eh, rápidamente vinculado a grupos revolucionarios, en la cual va a ser expulsado de la universidad y el vínculo de, por ejemplo, el video menciona que el hermano es asesinado por el zar, el hermano pertenecía a grupos anarquistas, el hermano mayor de Lenin. Y él no, pues no va a tomar el camino del anarquismo, pero sí va a, por otros medios, por otros métodos, pues luchar contra la autocracia, contra el zar. Y eso va a tener un costo político, al igual que Marx, que en muchos momentos fue exiliado, pues Lenin también lo será, va a ser desterrado a Siberia. En 1897 está ya escribiendo el texto que estamos trabajando, ya tendrá a su compañera Krupskaya, que también tiene reflexiones muy importantes sobre la educación desde el marxismo, pues estará trabajando ya en el desarrollo del capitalismo en Rusia, que es el texto que vamos a trabajar. 1905, pues está exiliado en Suiza y trabaja otros materiales como el materialismo y el criticismo. 1908 es publicado y también estuvo en Finlandia y allí, como se mencionaba, pues en 1917 va a escribir El Estado y la Revolución y en la cual, pues, particularmente ese texto termina de una forma muy significativa porque plantea que es muy importante reflexionar sobre la revolución, pero Lenin deja hasta ahí y menciona que tiene que ir a hacer la revolución, porque la revolución no se hace, sino que se organiza, dice Lenin. Una de las citas más famosas, pero que vale la pena recordar. Y en esos términos, pues va a preparar el regreso en 1917 a preparar las famosas tesis de Abril, en la cual va a hacer un llamado a la lucha por el socialismo, pero también desde la reivindicación comunista y de cómo la necesidad de que pues, Rusia salga de la guerra, porque el zar ya estaba oprimiendo demasiado al pueblo y una guerra con otros países pues era totalmente la causa. Y por ello, el 7 de noviembre de 1917, pues, se toman el cielo por asalto el Palacio de Invierno, y allí Lenin pues, es nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo del Congreso de los Soviets de Rusia. Y bueno, 1918 apoya la firma del tratado en el cual se va a restablecer la paz, cediéndole algunos territorios a Alemania. 1919 se funda la Cominter, la Internacional Comunista de Lenin, la tercera internacional. Claramente tendrá apoyos de Trotsky y bueno, de Stalin y de quienes estaban allí también al cargo de llevar consigo la disputa por la revolución de los bolcheviques. Y en ese sentido, pues hay algunos errores económicos que se empiezan a corregir. En 1921 se aplica la nueva política económica para poder salvaguardar la economía de Rusia y del proyecto que será la Unión Soviética. Y algo que no se menciona, por ejemplo, yo creo que sí de manera conveniente en el video que coloqué al principio, pues es que Lenin muere evidentemente en 1924 por un infarto cerebral, pero sufrió un ataque de un anarquista, un ataque sicarial que lo deja muy mal, lo deja muy mal.
Entonces, evidentemente ocurrieron muchos sucesos desde la época que vamos a estudiar hasta pues, 1917 y el final de sus días. Al final de sus días, Lenin escribe un texto muy cortico que es muy discutido, que vale la pena buscar y revisar, que se llama El Testamento de Lenin o la Carta al Comité Central, donde plantea, pues, evidentemente sabiendo que va a fallecer, quién podría reemplazarlo en la dirigencia de la Unión Soviética. Critica a Stalin, critica a Bujarin, critica a cómo el Comité Central debería plantear la discusión, sin embargo no se atreve a mencionar quién debería pues, tomar esa dirigencia, pero es un texto muy corto que les recomiendo. Y bueno, yo quisiera como pedirle el favor a algún compañero, compañera, camarada. Tengo dos fragmentos, los cuales me ayude a leer en este momento para poder seguir con la explicación bajo la pregunta de qué Lenin vamos a estudiar. El Lenin de 1897 es un Lenin de 27 años, Lenin de 27 años que ya leyó El Capital, ella tiene únicos, como únicos, ya tiene reflexiones sobre su realidad, porque en últimas el marxismo como teoría y práctica para la acción revolucionaria, pues nos planteamos desde el marxismo preguntas para el análisis concreto de la realidad. Y eso es la pretensión de Lenin en este texto. Entonces, no sé si Mateo me pudiese ayudar con la lectura de este fragmento. Claro, camarada, a menos que haya otro Mateo en esta reunión. Ay, No, no lo hay. Bueno, ¿qué vamos a estudiar? Fragmento. Desde ahí, desde la presentación, sí, profe. El libro de Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, es fruto de una ingente labor de investigación que duró más de 3 años. Lenin lo empezó en la cárcel, poco después de ser detenido a causa de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera de Petersburgo, y lo terminó en el destierro en la aldea de Shushenskov, Siberia, pero comenzó a reunir datos y documentos para el libro mucho antes de escribirlo. En la primera carta enviada desde la cárcel el 2 de enero de 1896, Lenin dice: tengo un plan que me atrae extraordinariamente desde que me detuvieron, y cada día más. Hace ya mucho que venía ocupándome de un problema económico: la venta de mercancías de la industria transformativa dentro del país. Había reunido algunas publicaciones, trazado el plan de su elaboración e incluso escrito algo, con el propósito de editar mi trabajo en forma de libro si rebasaba el volumen de un artículo. No quisiera en modo alguno abandonar este trabajo, pero ahora por lo visto habría que optar escribirlo aquí o renunciar por completo. muchas gracias. Entonces, bueno, aquí cuando se encuentran esta bella es Vladimir Ilich, que en muchas ocasiones servirá también para la censura. Pero bueno, más allá de eso es la tenacidad de un joven Lenin para plantear una pregunta que sí o sí es obligatoria en cualquier análisis marxista, y es en qué realidad estamos, cuál es el momento político, cómo se desarrolla la economía, que en últimas es la base de la sociedad. Y claramente el análisis económico no es lo único. El marxismo no se resume al análisis netamente económico, pero sí es fundamental tener claridad frente a la economía de un país y evidentemente a nivel internacional. Y frente a ello, esto es toda una discusión, pero la estructura de la sociedad y la superestructura, que es muy criticado eso, digamos, en diferentes análisis marxistas, pero más allá de los debates que hay dentro del marxismo, es el joven Lenin planteando
que para entender a Rusia hay que entender el mercado interno ruso y por lo tanto el desarrollo del capitalismo desde diferentes concepciones críticas que el marxismo, que Marx, que Lenin van a tener que, mm, pues, de alguna manera plantear de forma crítica. Yo quisiera hacer como un paréntesis digamos, para que no haya confusiones, yo sé que a veces Marx, Lenin, pero pues, esto puede sonar muy obvio para que ya tenga un bagaje de Lenin y Marx, pero una cosa es el tiempo de Marx eh, y otra cosa es el tiempo de Lenin. ¿Listo? Van a ser dos vidas distintas, no se van a conocer. Lenin va a ser un marxista, ya es un marxista en esta época, pero a veces cuando no hay, como este es un curso introductorio, pues no hay claridad frente a, pues que una cosa es estudiar a Marx, y ojalá lo hagamos en otros cursos, y otra cosa es estudiar los aportes de Lenin al marxismo, es decir, a la interpretación de Marx. Cierro paréntesis. Frente a ello, pues muy cómodo hacer libros desde la academia cuando hay condiciones materiales. Muy cómodo hacer reflexiones cuando se tiene certeza de vivir bien. Pero Lenin estaba en el exilio, Lenin estaba expulsado de muchas partes por su pensamiento, pero por su organización, por su militancia política, por su capacidad de unificar el movimiento obrero con el movimiento campesino para la lucha revolucionaria contra la autocracia, contra el zar, pero también en la lucha teórica. Y eso lo vamos a notar, al menos en esta reflexión sobre el tema. Y hay un segundo fragmento que me gustaría pedirle el favor eh, a la compañera Juliana. ¿Puede leer? Juliana. Aló, Hola, hola. ¿Nos puedes hacer hola. el favor de leer este segundo fragmento? Dice, el borrador del desarrollo del capitalismo en Rusia quedó terminado en agosto de 1898, pero Lenin continuó trabajando intensamente en el libro. La redacción definitiva del manuscrito exigió bastante tiempo. El manuscrito quedó terminado a fines de enero de 1899. Lenin prestó gran atención a las observaciones de las camaradas y familiares que leyeron el manuscrito El desarrollo del capitalismo en Rusia. Cada capítulo del libro fue recopilado por separado en un pequeño cuaderno que leyeron y discutieron. Además, Krupskaya, otros socialdemócratas derrotados en la comarca de Minusink. Fuimos, por decirlo así, los primeros lectores en el desarrollo del capitalismo en Rusia. Recuerda, el fulano, desterrado entonces no lejos. Leíamos detenidamente lo que se nos enviaba y lo que devolvíamos con nuestras observaciones a Vladimir. Él tenía muy en cuenta las observaciones de este tipo. Los nombres rusos son bien difíciles a veces. Sí, Pero señor. muchas gracias. Entonces, bueno, ahí un poco para reforzar la cuestión de que es un texto riguroso, es un texto que Lenin va a plantear. Bueno, estos dos fragmentos evidentemente están en el texto, pero son notas de pie de página. Hay buenas notas de pie de página en esa edición que les recomiendo para que puedan también darles toda la importancia porque ayudan a complementar la lectura eh, y de los prefacios. En los prefacios. Entonces, pues hay una lectura colectiva también, hay unas recomendaciones de Krupskaya, Nadia Krupskaya, su compañera camarada, también teórica, también militante,
y de otros socialdemócratas. Y aquí hay que tener cuidado con la palabra socialdemócrata, porque en este momento la socialdemocracia en Rusia pues es un sinónimo también de revolucionarios y revolucionarias. Y Lenin va a militar en un partido llamado socialdemócrata. Y eso va a cambiar en 1917, cuando se reivindica la palabra comunista y partido comunista. Pero antes de ello, en muchos textos vamos a encontrar la palabra socialdemócrata o la socialdemocracia y no podríamos hacer referencia o no podríamos pensar que significa lo mismo que hoy en día pensamos sobre la socialdemocracia, que es una corriente liberal oportunista, que es una corriente reformista, ¿sí? Sino que Lenin tenía una también disputa interna frente a su partido porque habían socialdemócratas, evidentemente oportunistas, socialdemócratas de derecha, pero también estaban los revolucionarios, los bolcheviques. Y vamos a ver esa disputa entre los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques, la mayoría de Lenin en algún momento revolucionaria, va a plantear la necesidad de la revolución socialista y los mencheviques, que por el contrario van a plantear la necesidad de una monarquía, y, pero constitucional, es decir, igualmente una monarquía. Y por lo tanto también van a defender la propiedad privada, el capitalismo. Entonces, ¿por qué estudiar los textos tempranos de Lenin? Partamos de esa pregunta. No sé si alguien se anima a responderla frente a los intereses también en este curso, para ya después sí entrar en materia del texto. Les pregunto, compañeros y compañeras, ¿por qué, camaradas, por qué estudiar los textos tempranos de Lenin? No arrancar con el Estado y la Revolución, eh, no arrancar con un texto de 1917 y más allá. ¿Cuáles son las motivaciones también que ustedes les llevan a este curso? Porque era muy claro desde el programa. Vamos a iniciar con los textos útiles de Lenin. ¿Quién se anima por allí? Diego, yo creo que empezar leyendo los textos de Lenin pues nos permite a nosotros leer el contexto en que se desenvolvía Lenin, el contexto político, económico y social. La situación del campesinado en Rusia bajo el yugo de Nicolás, pero igualmente buscarle una salida a la problemática que vivía su nación. Escribirlo de la manera como lo hizo Lenin, fuera de su nación, pues genera serias complicaciones desde el punto de vista de analizar y pensarse el país transformado, porque la lucha se lleva al interior del país de una manera distinta cuando uno está por fuera del país. Entonces, yo creo que ese contexto nos ubica a nosotros dentro de el análisis y el pensamiento de Lenin en ese momento. Estamos hablando de 1898, 1899, y esa ubicación ahí nos lleva a hacer el análisis político de lo que debía hacer Lenin o qué no debía hacer Lenin dentro de ese proceso de transformación de Rusia. Me parece que es importante. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, cámara Eddy. Y en efecto es leer el contexto y el desarrollo del pensamiento político de Lenin. De Lenin de 27, 30 años. Tiene unas reflexiones muy, muy importantes y muy profundas de Marx y del Capital, tomo uno y tomo dos, que digamos es bien, bien clave para la lucha. Cristian estaba, hola, bueno, Cristian, bueno, parece que me audio. ¿Alguien más se anima a plantear por qué estudiar los textos tempranos de Lenin? En este curso vamos a estudiar tres. John,
Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo creo que el Lenin, cuando uno lee a Lenin, si bien era en un contexto histórico, social, político, económico muy diferente al nuestro, pero creo que sigue siendo muy actual, ¿sí? Frente a elementos, y me refiero, o me voy a referir precisamente al quehacer. Uno lee el quehacer y muchas de las cosas que se tratan en el quehacer se reproducen, se siguen reproduciendo hoy en día. Y creo que es fundamental precisamente para saber qué hacer, tomar ese fundamento en, de Lenin y lo aplico pues como por lo menos desde el sindicalismo, desde el ejercicio sindical. Son tesis sumamente válidas para el ejercicio y para la cotidianidad en la vida política. Entonces, creo que es sumamente pertinente e importante hacerlo o seguir estudiando a Lenin. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, perdón, Diego, es que tenía el micrófono desactivado, pero creo que ya se pasó mi oportunidad. No sé si. Tranqui, tranqui. Dale, dale, te escuchamos. Bueno, no, pues básicamente lo mismo que acaba de decir John y Eddie. Creo que la pregunta más interesante es por qué alguien no y que querría leer los textos tempranos de Lenin. ¿Por qué alguien renunciaría a la totalidad de su vida, a su contexto? La contradicción entre los primeros textos y lo que después se volvió más autoritario. Yo creo que esa sería una pregunta más provocativa. ¿Por qué alguien se de- o sea, tendría un inconveniente, diría, en leer los textos primarios? Muy bien, muchas gracias, compañeros. Sí, pues yo siempre hago referencia a un texto muy cortico que les invito a estudiar, a leer si no lo han hecho, y es Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Y en ese texto donde Lenin se preocupa por explicarle la teoría marxista a los obreros y a las obreras, en un folletico muy pequeño, trata de resumir la teoría que, por ejemplo, en este libro va a poder explicar de manera mucho más extensa y que inclusive en algún momento va a plantear la necesidad de expandir esta obra. Pero además, en tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, Lenin va a decir, el marxismo no es un dogma, el marxismo no es una secta, los marxistas no somos sectarios. El marxismo es atacado por la ideología burguesa desde todos los puntos de vista. La ideología burguesa cree que la academia y la investigación es neutral y no es así. Y claramente le dirán a Lenin autoritario y a Marx también, pero tampoco es así. Es decir, es una cuestión de plantearnos en los términos de la lucha de clases. La lucha de clases, en tanto está vigente hoy en día, pues es fundamental tener los elementos teóricos para la acción. Seguimos en un mundo capitalista desigual, injusto, de muerte, de un imperialismo que asesina niños. Y si alguien reflexionó bastante frente al imperialismo, que hoy no vamos a tratar mucho, pues es Lenin. Entonces, claramente, comprender cómo se desarrolla el pensamiento político más allá de la figura de alguna manera endiosada en camisetas, en pines, en banderas, que lo hacemos y nos gusta reivindicar a Lenin. La invitación es esa, ¿cierto? A la provocación de la discusión. Entonces, pues es un texto, como ya hemos dicho, y ustedes lo han leído también, se publica en 1899 y esta es la primera edición. Primera edición y que esta imagen está en el documento, pues que les recomiendo la lectura. El libro tiene 8 capítulos
Y evidentemente es un análisis económico, desde el marxismo, pero criticando las posturas de los populistas. El capítulo que vamos a trabajar una tesis teóricas fundamentales de la economía política, práctica en términos relativos del problema del mercado interior para el capitalismo. Hay dos palabras claves para el análisis, o al menos la reflexión que vamos a hacer sobre el capítulo uno, y es la economía política y el problema del mercado interno, en relación con el desarrollo del capitalismo en Rusia, que es el título, evidentemente. Y es un excelente título porque resume absolutamente toda la discusión. Pero los otros capítulos van a tener eh, pues una intencionalidad fundamentalmente de comprender ahí sí la realidad rusa. Porque el primer capítulo es teórico. Incluso hay partes complejas si uno no tiene eh, unas bases frente a algunos conceptos de Marx, sobre todo del capital, el tomo 1 y el tomo 2. Pero tampoco es imposible pues de leer, ni mucho menos. Pero en el capítulo 2 3 4 pues Lenin va a analizar datos estadísticos, datos referentes al campesinado, datos referentes a la economía terrateniente, datos referentes a el paso a la economía capitalista en Rusia de muchas formas, no solamente en el contexto rural, sino también en la fábrica, y de cómo esa agricultura comercial pues también se ve eh, transversalmente afectada de una u otra forma por el desarrollo capitalista. Capítulo 5 pues examinan las fases de ese capitalismo de industria, y en el 6 los datos relativos a la manufactura, en el 7 la cuestión del desarrollo de la gran industria maquinizada, y en el 8 pues evidentemente es una cuestión de conclusión frente a todo el análisis que se realiza. Y esto para tener una visión general y también motivarles a estudiar el libro completo. Pero adentrándonos en el prefacio de la primera y segunda edición, Lenin como buen investigador, así lo hayan expulsado de la universidad y demás, como buen teórico, pero también como buen marxista, se plantea una pregunta que tiene que ver con la praxis. La praxis en últimas como la unidad entre la reflexión y la acción para transformar el mundo concreto. La pregunta de Lenin es cómo se forma el mercado interior para el capitalismo. Y no es una pregunta ni siquiera que se haya inventado Lenin, es una pregunta que ya se venía trabajando, ya se venía desarrollando por los populistas rusos. ¿Y quiénes son los populistas rusos? Esta corriente política socialista utópica. Y socialista utópica porque van a reconocer, por ejemplo, la existencia de la lucha de clases, de la contradicción. Van a reconocer incluso a Marx y van a tratar de citarlo muy mal. Lenin va a acabar con las citas listas rusos en términos económicos en este capítulo. Va a demostrar por qué estaban equivocados. Pero además es una corriente política oportunista, porque estaba absolutamente de acuerdo con que la burguesía fuese la clase dirigente de la revolución contra el zar. Es decir, en apoyo a la burguesía, van a jugársela toda para que el desarrollo del capitalismo se haga realidad y que en algún momento los burgueses sean poderosos y haya mucho proletariado y haya también un desarrollo más tecnificado del campesinado para que se pueda organizar la revolución en algún momento. Por eso es utópico. Y por eso, digamos, la discusión de Lenin frente a los populistas y también la discusión frente a las tesis y la crítica marxista de los populistas rusos, que van a tener un papel importante en los políticos en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de 1860 hasta 1900, e inclusive muy importante hasta 1917. Pero esa es la discusión, es ubicar a los populistas, es ubicar contra quién está planteando y debatiendo Lenin, porque
Evidentemente el debate contra la autocracia y contra el zar, pues es como el punto más álgido porque es la clase dominante, pero para ello también hay que discutir frente al movimiento obrero, el movimiento Lenin como militante del movimiento obrero, así lo plantea la discusión contra el reformismo. Y en el prefacio, en la introducción de la primera edición de 1899, Lenin va a decir que este texto se ubica en el contexto posterior a la reforma de 1861. Y la reforma de 1861 es clave entenderla en términos de que fue el intento de la autocracia por constituirse como una monarquía que apoya el desarrollo del capitalismo. Pero Lenin dirá que es el primer golpe y el más duro golpe al campesinado ruso, porque los colocaban incluso en condiciones más injustas, más deplorables, en condiciones más paupérrimas al campesinado que a unos esclavos, en términos de la tierra, en términos de alquilar el trabajo y el trato inhumano, en cualquier degradación de los campesinos, del trabajo rural, significaba esa reforma. Y por eso ese contexto de crisis en el campo pues, es bien significativo y allí se ubica esa reflexión. Y en otros, digamos, en otros capítulos que pues, no trabajamos, como lo mencionaba, pues hay datos de las provincias rusas en términos económicos. Y aquí Lenin todavía, pues digamos, está reconociendo a Kautsky como un gran teórico en cuestiones de la cuestión agraria. Ese libro es importante. Lenin va a decir que no lo alcanza a citar. Y como no lo alcanza a citar, pues lo coloca en su introducción y dice, bueno, yo no alcancé a citar este libro, lo leí, pero me parece importante decir que es la mejor investigación frente a la cuestión agraria en Kautsky, que luego será muy crítico de Kautsky. Entonces, de la primera edición a la segunda tenemos una fecha supremamente importante. El video no lo vamos a ver, pero se lo recomiendo y incluso está hecho de una forma muy particular, con un lenguaje como de videojuegos, y en el cual pues explica qué sucedió en 1905. Y es precisamente ubicarnos en el contexto, como mencionaban ahora. 1905 será la primera revolución rusa, o en términos de Lenin, la revolución democrática burguesa de 1905 a 1900, y que inicia con una denominación que ha pasado a la historia como el Domingo Sangriento, donde obreros, mujeres, niños, pues avanzan, marchan de manera pacífica al Palacio de Invierno, eh, y la respuesta del zar es ametrallar la manifestación. Es absolutamente la represión y el asesinato a quienes ni siquiera se pensaban todavía el derrocamiento del zar, sino la exigencia de derechos, sino la exigencia de cambios en la economía y, por lo tanto, pues, la clase obrera en Rusia y el campesinado van a responder de una forma muy beligerante también en estos años. Era todo un aprendizaje de lucha. Será un aprendizaje de lucha sin la cual sería imposible la revolución en 1917, en palabras de Lenin, porque ese aprendizaje lleva a ubicar cómo la resistencia en las calles, pero también la organización popular sirve para la disputa y para ubicar cada vez más la necesidad de una revolución social. 1905 a 1907 será entonces cuando Lenin plantee, por ejemplo, que en este periodo, al menos para este libro, se necesitan dos tomos. Un tomo de El desarrollo del capitalismo en Rusia antes de 1905 y un tomo después. Y esto lo coloca en el prefacio de la segunda edición. Es el, el planteamiento de Lenin en estos términos. Y bueno, la portada
a la segunda edición en 1908. Y en ese sentido, pues ahí también Lenin va a ubicar que en momentos de calma mm, revolucionaria o el movimiento obrero, el movimiento social, pues se pueden hacer reflexiones, pero también los momentos de calma necesarios, serán necesarias las reflexiones para poder prepararse para los momentos álgidos. Y no necesariamente Lenin diciendo que solamente en los momentos de calma se puede hacer reflexiones teóricas, ni mucho menos, pero sí son momentos preparatorios bien importantes. En el verano de 1905 se conformó el primer soviet. El soviet fueron consejos de obreros, estados de obreros, en el sentido de una respuesta a ir en contra de la organización institucional del zar, de la Duma. La Duma como estrategia para bajar los niveles de movilización, de resistencia y de lucha. Y se fueron conformando, básicamente, los soviets básicamente los podríamos entender como asambleas populares, obreros, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores industriales y de todo. Y por eso la importancia de poder tener claro que en algún momento se va a plantear que todo el poder a los soviets, es decir, todo el poder desde abajo. Se va a sublevar un acorazado muy famoso de la Armada rusa, que hay una película clásica muy buena en junio de 1905 que se las recomiendo. Para octubre pues, se declara la huelga general, que en el caso colombiano es también lo que conoceríamos como el paro, los paros cívicos nacionales. Pero claro, en estos momentos Profe, qué pena, me repite la película. el acorazado Para Potocki, anotar. así se escribe Potocki, así se llama la película también. Es una película clásica excelente donde muestran también el rechazo al zar frente a pues toda la injusticia y la matanza que se le estaba haciendo al pueblo ruso, al campesinado, a la clase trabajadora, a las mujeres. Y, y en ese sentido, pues el zar en octubre de ese año se ve presionado a firmar un manifiesto que ubica que va a respetar supuestamente la libertad de expresión, que va a respetar supuestamente la libertad de reunión, que va a respetar supuestamente la libertad de imprenta. Recordemos la importancia del imprenta, sobre todo en Lenin, cuando va a teorizar en el quehacer. El quehacer es un texto que vamos a estudiar en 1902 sobre la importancia de un periódico para organizar, un periódico para educar, un periódico para orientar, el orientador colectivo. Entonces, todas estas promesas de este manifiesto fueron incumplidas. Y en ese sentido, pues, eh, aún más se va a motivar la insurrección armada, las barricadas, la lucha callejera, los métodos de lucha de acción directa y colectiva contra el zar. De la reivindicación pacífica a la represión se motiva entonces la radicalización de las luchas. Y eso es un aprendizaje muy nuestro también. Es un aprendizaje que en Colombia, en América Latina y en los pueblos en resistencia se ha tomado. Y es un ejemplo también de Lenin, y bueno, no solamente de Lenin, sino del movimiento revolucionario internacional. En ocasiones las reivindicaciones se piden de manera muy diplomática, pero cuando no, la diplomacia tiene límites y se radicaliza. Nos podríamos hacer infinidad de preguntas. En 1906 las huelgas, pues, van reuniendo también muchísimos obreros y obreras. Recordemos que las condiciones de trabajo son paupérrimas, que trabajan más de 12 13 14 horas, que trabajan niños, es decir, no hay condiciones de absolutamente nada. Que el movimiento campesino, pues, como ya lo mencioné, está absolutamente golpeado por la reforma, que el país está en una hambruna, que además de eso hay intenciones ya de apoyo a una guerra que todavía no está declarada, pero que los países están armando y que la autocracia pues, está deslegitimando.
Y en ese sentido, eh, pues la represión continúa de manera permanente. Continúa de manera permanente y por ello empieza a notar esa divergencia entre los mencheviques, que en últimas significan la minoría, como el ala oportunista de este partido de Lenin, Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, y de cómo le hacen el juego a la burguesía y de cómo debilitan el movimiento. Cualquier parecido con organizaciones oportunistas de todos los países. Cuando digo oportunistas es que siempre están en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Siempre se ponen del lado de la burguesía por beneficios económicos y demás. Y por eso son oportunistas. Y por beneficios políticos, evidentemente. Venden las luchas, venden los paros, venden las huelgas. Y en ese sentido también, eh, pues el movimiento se fue debilitando por la represión y por la falta de organización. Las reflexiones organizativas en Lenin todavía no estaban desarrolladas en este momento. Todavía no es el Lenin de más allá del qué hacer. ¿Cierto? Que Lenin antes de escribir qué hacer, escribió un articulito muy pequeño que les recomiendo que lo busquen. Lo puedo colocar en el Classroom también como lectura complementaria. Él se preguntó, Lenin es un tipo de preguntas todo el tiempo. ¿Por dónde empezar? Y es un texto muy cortico que él dice, ¿por dónde empezar? Y luego van a poder eh, pues vamos a poder reflexionar sobre el qué hacer, que es la pregunta que él va a desarrollar ya más, no como folleto, folletos eran pues particularmente elementos muy utilizados para divulgar las ideas, sino ya como libro en el que hacer. Entonces tenemos esta cita, que me gustaría que alguien me hiciera el favor voluntariamente de leerla, que es una cita del prefacio de la... Yo lo leo, Dale, Diego. perfecto. Listo. Lenin escribirá: la primera revolución rusa fue derrotada, pero tuvo magna importancia histórica. Para las masas populares de la Rusia zarista fue, como dijera Lenin, un ensayo general, sin el cual habría sido imposible la victoria de la clase obrera en octubre de 1917. La Revolución Rusa de 1905-1907 ejerció gran influencia en el desarrollo del movimiento revolucionario en Asia, en Persia, Turquía, China, India y otros países. Muchas gracias, Santiago. ¿Qué opinan ustedes de las derrotas? Esa es una pregunta que habría que hacerse no solamente como quienes queremos estudiar a Lenin, bueno, y la teoría marxista, ¿ah? Autores y autoras, que me parece importante estudiemos, sino las derrotas en el movimiento. Experiencias sobre derrotas en el movimiento, muchas. Históricamente, un montón. Pero propiamente uno aprende también desde la experiencia. Las masas aprenden de su propia experiencia. Y ese ensayo general, esa derrota de 1905 a 1907, fue fundamental para 1916. Fue clave. Lenin está planteando incluso un antes y un después. ¿Qué derrotas en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil? Aquí tenemos compañeras y compañeros. O bueno, en general en la disputa internacional. Podríamos estudiar modo de aprendizaje. Yo creo que un montón, muchísimas. La derrota no puede significar parar el movimiento en términos de la lucha de clases. Y eso lo entendió muy bien Lenin, pero también lo han entendido nuestros pueblos en resistencia, originarios durante milenios, lo han entendido las revolucionarias y revolucionarias en todos los países. Lo ha entendido el movimiento sindical colombiano con toda la matanza que nos han hecho durante la propia existencia del movimiento sindical y el estudiantil, el campesino y demás. Y aquí Lenin está planteando eso.
Fue derrotada, sí, pero era clave para que las masas populares en algún momento tomaran la conciencia organizativa y política, más allá de su sindicato, más allá de su organización gremial, poder dar la lucha política. Y bueno, a mí me parece muy bonito cómo cierra el prefacio de la segunda edición, porque nosotros sí sabemos cómo terminó ese 1917 y que lo seguimos reivindicando. Entonces, ¿quién me ayuda con este párrafo? Yo la leo. Dale, pues. Por ahora, no es posible todavía prever en qué va a terminar esta lucha y cuál será el resultado definitivo de esta primera embestida de la Revolución Rusa. Por lo mismo, no ha llegado aún la hora. Además, mi trabajo inmediato de partido, como militante del movimiento obrero, no me deja tiempo libre de reelaborar por completo esta obra. La segunda edición no puede ir más allá de una caracterización de la economía revolucionaria en Rusia. El autor se vio obligado a limitarse a revisar y corregir el texto, así como a completarlo con los nuevos materiales estadísticos más indispensables. Tales son los datos de los últimos censos de caballos, la estadística de las cosechas, los resultados del censo de la población de Rusia, hecho en 1897, los nuevos datos de la estadística fabril, etcétera, etcétera. Julio de 1907. Muchas gracias, camarada. Ahí vemos entonces, como buen marxista, Lenin dice, nosotros no tenemos una bola de cristal para decir la revolución va a ganar, pero de que se estaba organizando, en 107 había bastante aprendizaje organizando. Y evidentemente, como militante de partido del movimiento obrero, pues va a decir, no, yo tiempo no tengo, pero voy a seguir reflexionando, tiempo no tengo, pero voy a seguir aportando en muchos ámbitos. Y si toca echarse para atrás, pues nos echamos para atrás. Lenin no siempre fue mayoría en su país. Lenin tuvo una disputa interna partidaria grandísima que vamos a ver en la sesión, en la última sesión de la organización partidaria. No siempre ganó los debates. No siempre hubo un Lenin en el cual la mayoría de su partido tuviese, digamos, la capacidad de convencer. En muchas ocasiones sí. Y lo logró en términos de la disputa interna, en términos de la organización, de la discusión de cómo hacer la revolución. Y por eso hay una forma organizativa leninista, por eso hay unos principios leninistas de organización que tomamos quienes militamos en el movimiento comunista, en los partidos comunistas. Pero eso es un desarrollo histórico. Y aquí en ese momento, en 1907, pues es muy claro cómo Lenin plantea la necesidad de seguir desarrollando la lucha y desarrollando la discusión teórica, esa praxis. Vamos entonces al capítulo número 1. Errores teóricos de los economistas populistas. En la primera edición se titulaba Referencia a la teoría. El primer punto del capítulo se titula La división social del trabajo. Lenin dirá que como el problema de la investigación que está haciendo o que realizó es un problema económico, es un problema del mercado. Entonces, para ello, para revisar las tesis fundamentales del mercado, y no cualquier mercado, porque el mercado interior tiene unas particularidades al mercado internacional. Él va a plantear, dejemos de lado un momento el mercado internacional y analicemos el mercado interior y no nos confundamos. Porque si los mezclamos en términos analíticos, hay problemas y eso lo hacen los populistas y no vamos a cometer los errores de los populistas, que no saben ni de qué están hablando. Y Lenin es duro. Entonces, para revisar esas tesis fundamentales del mercado interior, hay que partir de que la economía mercantil simple
la economía mercantil, eso es una categoría importante, necesariamente tiene un transcurso, un desarrollo histórico, un desarrollo social, económico, evidentemente, para transformarse en economía capitalista, en mercado capitalista. Y para ello plantea una idea clave. La base de la economía mercantil es la división social. Entonces nos va a explicar Lenin que hay dos unidades económicas históricas. Tendríamos que entender en términos teóricos, pero que se reflejan en la realidad. Entonces, como el mercado no es algo netamente capitalista, es decir, el mercado capitalista hace parte del desarrollo del mercado, pues antes de eso existía también un tipo de mercado en el cual nos podemos adentrar en el análisis de la categoría de unidades económicas homogéneas, perdón. Unidades económicas homogéneas, donde la producción y el consumo de los bienes, de las necesidades, están ligados a familias, a grupos, pero donde todos hacen de todo. Por lo tanto, no hay una especialización y no hay una división necesariamente del trabajo, pero que eso se va desarrollando en términos de la construcción, de la conformación de unidades económicas heterogéneas, de un progreso de la división social del trabajo en la cual hay unos que se encargan de unas tareas, otros de otras y se especializan. Entonces se especializan en el trabajo campesino, otros se especializan en el trabajo eh, fabril, otros se especializan en otros trabajos. Aquí, por ejemplo, Lenin no reflexiona sobre el trabajo de los cuidados, no tendría por qué hacerlo, pero nosotros lo hacemos hoy en día. El cuidado, el trabajo doméstico históricamente invisibilizado por las mujeres, realizado por las mujeres, invisibilizado porque el sistema capitalista patriarcal, pues, a las mujeres siempre las han dejado por fuera. Y eso también es otra reflexión que valdría la pena realizar desde Kollontai, por ejemplo, de Alexandra Kollontai, de cómo se reproduce la fuerza de trabajo y a través de los cuidados. Pero bueno, es, digamos, particularmente la necesidad de ubicar cómo el progreso y la división social del trabajo es un elemento fundamental para crear mercado interior y en últimas para el desarrollo. Entonces, esa producción mercantil va a especializarse, va a volverse mucho más compleja. Eh, y en términos de la producción, pues se van a constituir lógicas capitalistas donde ya podamos ver bien diferenciadas las clases sociales del capitalismo. Recordemos que, mm, pues, en una autocracia donde reina una nobleza del zar, pues, la burguesía todavía no era clase dominante. Y por lo tanto era una disputa de quién podría convertirse en clase dominante. Para ello habría que desarrollar las clases sociales. Y eso era todo un problema. La pregunta también estaba en muchos y muchas. Y la pregunta incluso desde la época que vivió Marx. ¿Se puede realizar la revolución socialista en un país que no está industrializado en términos capitalistas? Marx muere en 1883 y antes de morir, en 1883, Marx aprendió ruso, se carteaba con dirigentes del movimiento obrero ruso. Y en algunas cartas de Vera Sasulich que les recomiendo, pues está esa cuestión. ¿Puede hacer la revolución así no haya un capitalismo desarrollado? Y evidentemente la respuesta de Marx nunca fue negativa. Sí, se puede desarrollar, solamente que hay que analizar, hay que entender la realidad. Y por ello nosotros también deberíamos preguntarnos cuál es nuestra realidad colombiana, latinoamericana, global, la realidad china, ya que el camarada desde China nos puede contar en estas sesiones cómo es el análisis de una realidad totalmente diferente.
Y bueno, y desde Estados Unidos también, desde digamos, las entrañas del imperialismo, que es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, aquí vamos a encontrar en esa crítica a los populistas cómo Lenin reflexiona acerca de la agricultura y del campesinado. Entonces va a decir que en todos los países donde el capitalismo aún no se ha desarrollado, pues la agricultura y el campesinado son una clase fundamental. Y por lo tanto, habría que mínimamente tratar de entender sus condiciones y también su complejidad. Complejidad en términos económicos, su complejidad en términos, eh, evidentemente, del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, del desarrollo de los trabajadores y trabajadoras del campo. La crítica a los populistas es, digamos, por muchos aspectos, pero el primero que podríamos ubicar es que sus análisis no tienen datos, no tienen datos de la realidad rusa, pero además no tienen datos y se atreven a plantear de que en su supuesta teoría, de que no existe una división social del trabajo, y que esa inexistencia o esa carencia pues complejiza el hecho de plantear de que el mercado interno se amplía. Los listas van a decir que por lo tanto se reduce. Eso es toda una discusión desde Lenin. Ya, digamos, en ese sentido, eh, perdón, por acá, va a cerrar ese primer subtítulo y va a plantear un segundo subcapítulo dentro del primero sobre el crecimiento de la población industrial a expensas de la agricultura. Es decir, la economía mercantil, que no es una economía capitalista todavía, es una economía que va hacia el capitalismo. Es decir, que todavía hay muchos trabajadores que tienen sus medios de producción eh, al momento de que están viviendo el desarrollo de la economía capitalista, o más bien están padeciendo cómo se desarrolla el capitalismo en su país, pues se ven afectados los campesinos y por ello la economía mercantil, y lo plantea Lenin, pues tiene una característica que habría que analizar, y es que va a empezar a desarrollar la población. Y esa población industrial, pues son los obreros fabriles. Todo es el padecimiento de abandonar el campo e ir hacia las ciudades, hacia los grandes centros industriales, pero entonces también es cómo se ve afectado el campo. Y la población en términos de Rusia, pues va a padecer también ello. Y por lo tanto, pues el análisis agrícola es fundamental, el análisis de la producción de la agricultura es clave, pero no significa sea lo único, dice Lenin. No es la totalidad, pero sí es muy importante tener en cuenta las condiciones del campesinado, sobre todo en este desarrollo del capitalismo. Y aquí hay dos categorías que no sé, digamos, si las hemos escuchado, si las hemos estudiado antes, pero que valdría la pena al menos clarificar, porque las discute Lenin. Y es cómo la categoría de capital constante, que en última son las materias primas, los medios de producción, pues se pone en discusión con la categoría de capital variable, que la podríamos entender en términos muy pedagógicos como el sustento a los salarios, el pago a los salarios por parte de, es decir, a quienes en últimas creamos la riqueza. Y por lo tanto, desde allí, desde el capital variable, se crea el plusvalor, es decir, la ganancia, lo extra, lo que se roba el capitalismo por parte del trabajo ajeno, de la enajenación de quienes somos trabajadores. Y esto va a ser supremamente clave para la discusión con los populistas, pero también
con los economistas que van a seguir la teoría de Adam Smith. Y en este momento, pues, Lenin plantea una discusión en este capítulo sobre cómo Adam Smith está equivocado y habría que hacer una reflexión del mercado interno ruso desde Marx. Y va a, de alguna forma, a mostrar la equivocación a partir de ejemplos concretos y de cómo esta discusión teórica pues también es importante para la crítica económica en términos políticos. El tercer subcapítulo se titula Ruina de los pequeños productores y aquí ya entonces ubica la necesidad de diferenciar la producción mercantil de la producción capitalista. La transformación del pequeño productor en obrero asalariado. Esa es la diferencia entre el mercantilismo y el desarrollo de la producción capitalista. ¿Qué presupone? Que se ha perdido los medios de producción, que se ha perdido la tierra, que se han perdido los instrumentos de trabajo, que se ha perdido el taller, y por lo tanto hay un empobrecimiento o una categoría que Lenin aborda allí, y es la ruina. Los populistas también hablan de la ruina. La ruina como un elemento de análisis, sobre todo desde el campesinado, y la ruina de los pequeños productores de la sociedad. En la economía mercantil, en el capitalismo y cómo el capitalismo necesita la ruina y cómo el capitalismo necesita, en últimas, esa división, esa contradicción de clase. Y nosotros deberíamos identificar muy bien clases sociales existentes y a qué clase pertenecemos, que lo deberíamos comprender de forma muy clara, y es que pertenecemos a la clase trabajadora. No en los términos del trabajador tradicionalmente fabril, sino a quienes producimos la riqueza. Pero no tener los medios de producción no significa sino ser clase trabajadora. Y para ello, aunque Lenin lo plantea en términos muy teóricos y aquí el capítulo se vuelve denso con las teorías marxistas, pues es clave la discusión que está planteando frente a el mercado interior. Y el mercado interior para ubicar que los populistas citan a Marx y lo hacen tan mal que se refutan a ellos mismos. Esos populistas, aludiendo a Marx, pues parten no de la realidad, sino de reflexiones abstractas, de no conocer al campesinado, de no conocer el mercado interno, de no tener en cuenta a los trabajadores fabriles y tampoco tener en cuenta las reflexiones del mercado internacional. Y eso nos lleva al siguiente subcapítulo, que se titula La teoría populista de la imposibilidad de realizar la plusvalía. ¿Por qué? Lenin va a plantear que para comprender la teoría del mercado interior se necesitan tres características, categorías en sí mismas, que son de Marx, que son las reflexiones de Marx en el tomo 1 y el tomo 2 del pero que los populistas no tienen en cuenta el tercer elemento o la tercera categoría, porque evidentemente tienen en cuenta el capital constante, que como lo mencionaba hace un momento, pues referencia a las materias primas, a las materias auxiliares, a las máquinas, a la instrumentación, que tienen en cuenta el capital variable, es decir, el sustento del obrero, que no es otra cosa sino el salario, pero es de los trabajadores y trabajadoras donde surge la plusvalía que se roba el capital. Y esta categoría, trabajada por Marx, pues va a ser toda una discusión también, porque allí radican los errores de los populistas siguiendo a Adam Smith. Y al no entender esto, en la práctica no se entiende el mercado interior de Rusia y por lo tanto no se entiende la realidad rusa y queda en exposición pues la necesidad de plantear otras necesidades para la praxis política y económica
alternativas a la autocracia y a los... Y eso nos lleva entonces a mirar, bueno, de manera muy rápida. Lenin lo hace de forma compleja para quien, digamos, está introduciéndose apenas a la crítica de Marx a la economía política inglesa. Pero, pues plantea que Adam Smith, en términos de sus errores, explica la mercancía en dos partes: capital variable, ya lo veíamos, y plusvalía. Y no tiene en cuenta esas tres partes que sí explica Marx. Y en ese sentido, pues es necesario al menos plantear un análisis de la realidad rusa desde las tres características del mercado, porque sustentan en última, si uno quita la necesidad de la plusvalía, porque Adam Smith ni siquiera le dice plusvalía en los mismos términos Marx, sino ganancia, simplemente. Pues uno quita el carácter de explotación y estamos hablando de que la plusvalía, ese valor adicional que se roba al capitalista, pues es lo que sostiene el modo de producción, o uno de los elementos que sostiene el modo de producción. Pues es bastante complejo hacer análisis equivocados frente a cómo es la producción y cómo es el consumo, que eso va a ser otra discusión importante. ¿Por qué? Porque en ciertos análisis económicos políticos, la producción y el consumo se van a analizar de manera separada. Y Marx y evidentemente Lenin van a decir que eso también es una equivocación. Y bueno, Lenin también plantea que Adam Smith pues prescinde del capital constante, eh, y eso, digamos, va a incurrir en diferentes errores, no solamente de Adam Smith, sino de muchos economistas y de cómo pues esos economistas como David Ricardo, como Milley, como Malthus, como Sismondi, pues van a estar en ese terreno del no reconocimiento necesariamente de la explotación capitalista, o no van a entender de dónde se crea pues ese plusvalor, y de cómo los trabajadores y trabajadoras rurales y industriales urbanos pues están desarrollando el modo capitalista, que habría que decir que pues a diferencia de otros modos de producción, el capitalismo necesita las crisis para su transformación. Es un modo de producción que se está revolucionando constantemente, a diferencia de los anteriores modos de producción, y que por lo tanto esas revoluciones constantes pues complejizan el modo de entender, y por eso hay que hacer análisis del modo de producción capitalista en sus diferentes fases de manera permanente. Luego va a plantear Lenin el siguiente subcapítulo, una perspectiva desde Marx, en términos de dos premisas fundamentales para la teoría de la realización de Marx, para la teoría en últimas de poder hacer el análisis económico y político, pero también de la lucha de clases y de la explotación y el sistema capitalista. La primera premisa, que todo el producto de un país capitalista, al igual que el producto aislado, consta de tres partes. Lo mencionaba: capital constante, capital variable y plusvalía. Y dice Lenin de manera muy humilde que quien conozca el análisis del proceso de producción del capital que hace Marx, digamos, en el primer tomo, pues esto se sobreentiende. Quien haya leído el primer tomo lo entiende. Bueno, meterle el diente al primer tomo sin tanto miedo. Incluso hoy en día se reivindica volver a los clásicos. Y la segunda premisa, que es preciso diferenciar dos grandes sectores de la producción: la producción de medios de producción
que sirven para el desarrollo del consumo productivo, es decir, para emplearlos en la producción y que no los consumen los hombres, sino el capital, un primer sector, y la producción de artículos de consumo. Hay dos sectores diferenciados, pero que no están desligados. La producción de medios de producción y la producción de artículos de consumo es clave para entender esta teoría en Marx. Y con respecto al mercado interior, dice Lenin, bueno, esto es lo que esto es lo que estamos analizando, esto es lo que estamos problematizando. Hay una, digamos, una deducción principal de la teoría de Marx. El crecimiento de la producción capitalista y por consiguiente el mercado interior no se efectúa tanto a cuenta de los artículos de consumo como a cuenta de los medios de producción. Dicho en otras palabras, el crecimiento de los medios de producción aventaja el crecimiento de los artículos de consumo. ¿Y esto qué significa? Que en el capitalismo hay una tendencia ilimitada a ampliar la producción y hay una tendencia limitada al consumo, y sobre todo a las masas populares. Y esto puede ejemplificarse en muchas mercancías. Es decir, pueden existir infinidad de celulares, pero quien consuma los celulares o quien consuma cualquier otra mercancía, pues tiene si es de las masas populares, si es clase trabajadora, pues tiene una capacidad limitada. Y eso es una contradicción. Y es una contradicción del capitalismo. Y el capitalismo como modo de producción que se enriquece de las crisis, que se enriquece de la permanente revolución de sí mismo, pues también es un sistema de contradicciones, lleno de contradicciones que habría que analizar. El desarrollo de la producción y por consiguiente el mercado interior, dice Lenin, a cuenta más que nada de los medios de producción, parece algo paradójico y constituye indudablemente. Y esta contradicción, pues aquí está mejor ampliar la producción propia del capitalismo es una tendencia ilimitada y es una tendencia limitada al consumo de las masas populares, claramente desde la constitución proletaria. Y la teoría de la realización de Marx, cerrar este subcapítulo, plantea Lenin que la contradicción entre la tendencia a un ensanchamiento ilimitado de la producción y el consumo limitado no es la única contradicción del capitalismo. Que el capitalismo no puede existir sin contradicciones, no se puede desarrollar, que son históricas, y esto demuestra el carácter transitorio. Esto es clave. El carácter transitorio del capitalismo, a diferencia de lo que nos han dicho hoy en día, desde que se cayó la URSS en 1991, desde que desapareció, hablando de las derrotas, que el capitalismo es la única realidad posible, es falso. Lenin ya estaba planteando, siguiendo a Marx, es un sistema, un modo de producción transitorio por muchas causas, pero que esas causas hay que analizarlas en lógica de contradicciones. Porque si reivindicamos el marxismo, Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Krupskaya y demás, somos dialécticos o al menos creemos firmemente en la necesidad de una dialéctica. La dialéctica como método para el reconocimiento de las contradicciones y el permanente cambio de la realidad y el análisis de estas contradicciones nos permite plantear alternativas y no solamente plantearlas, sino hacer algo para buscar alternativas de mejor vivir. Y frente a ello, pues cierra entonces Lenin. Luego plantea que es necesaria la reflexión de la teoría de la renta nacional y decir que la economía política es la discusión de Lenin en este libro. Es la discusión frente a la producción no separada del análisis del consumo y viceversa. Que no es conveniente separar estas dos cuestiones porque son relaciones sociales que necesariamente entran en contradicción y que la economía política
de lo que se ocupa es de las relaciones sociales de los hombres y mujeres, diríamos hoy en día, en la producción del régimen social de la producción. Y eso significa en la totalidad. Hay que rescatar la categoría de totalidad de los análisis económicos, políticos, y por lo tanto la discusión nacional pues, es fundamental y es lo que le interesa a Lenin, del mercado interior. ¿Por qué? Es como se desarrolla el capitalismo. ¿Por qué necesita mercado exterior una nación capitalista? Dice Lenin ya cerrando el capítulo. Y plantea una pregunta. ¿No se contradice esta teoría con la tesis de que una nación capitalista no puede prescindir de mercados exteriores? No puede existir el capitalismo si no se piensa de forma interna. El capitalismo aparece solo como resultado de una circulación de mercancías ampliamente desarrollada que rebasa, que pasa mucho más allá del estado, de un estado, de un país. Y esto es una causa histórica, dice él. No se puede pensar solamente en un país capitalista aislado del resto, porque inherentemente la historia mercantil que se desarrolla hacia el capitalismo es una historia de dominación, de imperialismo, de opresión a los pueblos del mundo, sobre todo a los pueblos como los nuestros del sur, que tenemos pues materias primas para los imperios. Y se desarrolla el capitalismo, y se desarrollan obtener los excedentes. Y por lo tanto, pues creo que esto es a lo que menos le dedica Lenin en el capítulo, pues porque es claro. Entonces, Lenin va a plantear 5 conclusiones. Primera, como para englobar lo que he tratado de explicar, Lenin. El proceso fundamental de la creación del mercado interno, es decir, del desarrollo de la producción de mercancías y del capitalismo, por ende, es la división social. La división social del trabajo, una categoría fundamental para crear mercado interno. Los populistas planteaban que no, pues que como no existe la división social del trabajo, entonces no se crea el mercado. Por lo tanto, estaban errados. Segundo, la consecuencia inmediata de la tesis anterior, pues es la ley de toda economía mercantil del desarrollo y, por tanto, del desarrollo de la producción industrial. Eso va, digamos, desde el campo a la ciudad, pero evidentemente transforma la agricultura y transforma los métodos de trabajo industrial, el desarrollo capitalista. Es un proceso de proletarización de la clase. Tercero, el productor indirecto que, digamos, que separe los medios de producción, es decir, la apropiación, eh, que marca el paso de la producción mercantil simple a la capitalista, es una consecuencia pues, del desarrollo mismo de las fuerzas productivas, pero también del desarrollo histórico de un modo de producción a otro que se basa en la lucha de clases. Y por lo tanto, pues este análisis es necesario plantearlo en términos también, que es cómo una clase entra en disputa con otras clases por el poder político, económico. Y como cuarto conclusión, la realización del producto en la sociedad capitalista y por consiguiente la plusvalía, es algo que Lenin le dedica, digamos, al menos en este capítulo, unos apartados, es lo que ya mencionaba anteriormente, y es la necesidad de tener en cuenta las 3 variables a partir del análisis de Marx y no de las 2 variables de Adam Smith, es decir, capital constante, capital variable, plusvalía. ¿Para qué? Para analizar el producto social, para analizar en últimas el desarrollo del capitalismo y no simplemente el capital variable y la plusvalía en las lógicas de Adam Smith. Y esto es pura discusión de economía política. Y segundo, que por su forma natural debe ser dividido en 2 grandes sectores: la producción de medios de producción y la producción de artículos de consumo. Y por último,
la teoría de Marx. Y esto, digamos, en la discusión del problema nacional, del mercado interno, y de cómo ese mercado interno crea y profundiza también, evidentemente, las relaciones capitalistas, las relaciones sociales de desigualdad, profundiza la división social del trabajo, la especialización del trabajo, descompone a los productores directos y separa y proletariza a un sector, a una clase y evidentemente ubica muy definidamente a la clase dominante capitalista. Y pues cierra con varias preguntas sobre el problema del mercado interno y sobre el problema del desarrollo del capitalismo en Rusia. ¿De qué manera y en qué dirección se desarrollan las distintas ramas de la economía nacional? ¿Y en qué estriba la relación de interdependencia de esas distintas ramas? Y por lo tanto, pues va a analizar los datos que mencioné en los siguientes capítulos. Bueno, yo quisiera como escucharles y sacar nuestras conclusiones y pues muchas gracias. Si hay dudas, preguntas, reflexiones, me gustaría saber si, qué les pareció la sesión. Pues, maestro Diego, una pregunta tal vez muy amplia. Yo no tuve tiempo de terminar todo el texto, pero este, ¿cómo podemos pensar acerca de la realidad en la que Lenin estuvo al escribir este texto, al antagonizar a la burguesía, al anticapitalismo con nuestra realidad actual? No sé, am, pues no vivimos en un partido como la Unión Soviética lo tuvo en ese entonces, o no sé, las condiciones no son las mismas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Al leer este texto, o sea, ¿qué debemos de tener en cuenta que se toma por sentado, que se debe de dudar, o no, no sé, o sea, ¿cómo se siente? Evidentemente las condiciones no son las mismas. Yo creo que podríamos encontrar unos puntos de discusión y unos puntos supremamente vigentes. Empecemos por los que son supremamente vigentes. El modo de producción capitalista en el mundo se ha desarrollado y ha cambiado totalmente, pero siguen existiendo unas contradicciones en el mundo y en los países capitalistas que nos llevan a plantear que Lenin y sus reflexiones en este texto están a la luz del día. Por ejemplo, los intereses imperialistas y capitalistas, pero sobre todo imperialistas en términos internacionales. Lenin los critica en la cuestión del mercado internacional, y de cómo esa apropiación de la plusvalía pues, se sigue dando hoy en día en términos exorbitantes de apropiación del trabajo. Es decir, aquí hay, por ejemplo, camaradas que trabajan, que venden su fuerza de trabajo a multinacionales, por ejemplo, y demás, al sector financiero, bueno, y es que siguen robando el trabajo ajeno porque la sociedad dominante en el mundo sigue siendo el capitalismo y seguimos siendo eh, separados por clases sociales y están en constante contradicción y en constante contradicción antagónica, porque pues, los imperialistas y los capitalistas no van a renunciar a sus intereses y mucho menos a la cuestión del mercado. Y a los que somos clase trabajadora, todos y todos acá presentes, pues, si tenemos conciencia de clase, tampoco deberíamos renunciar a, a defender nuestros intereses y nuestros derechos. Ahora bien, en términos económicos, yo sí creo que Lenin nos deja una tarea en este material que estudiamos, y es, así como él
reflexionó sobre datos de su realidad a finales de 1800, esos datos ya no eran los mismos en 1907, cuando él escribe el prefacio. Él dice, este texto hay que ampliarlo y hay que complementarlo con datos estadísticos. En esa tarea permanente de entender en qué realidad vivimos, si no lo hacemos ubicando las contradicciones, si no lo hacemos planteándonos investigaciones rigurosas frente a la economía, pero también la sociedad, la cultura, me atrevería a decir y demás, pues en últimas van a quedar como libros de historia, que no está mal, pero pues digamos más allá de libros de historia tendríamos que plantear es para qué nos sirve. Y allí está la vigencia entonces. Y claramente no vamos a, a decir que la Rusia de finales de... Es que inclusive la Rusia de finales de 1800 es muy distinta a la revolución de 1917. Particularmente ya hay un montón de diferencias allí. Pero sí, es clave, me parece a mí, como términos de buscar nuestras conclusiones, que nos deja la tarea permanente de un análisis concreto de la realidad. Y ese análisis concreto de la realidad pasa por entender necesariamente la economía política. Y es la invitación. Y hay categorías complejas, pero la economía política es mucho más allá de datos. Lenin los analiza, pero la economía política es evidentemente el análisis de poder de las relaciones sociales en el medio de producción. Sería un poco eso. Claramente que es una pregunta muy amplia, pero sí me parece clave. No sé, camaradas, quisiera como escucharles también, compañeros, sus conclusiones. Si alguien más quiere tomar. Y, y también no sé si alguien más tenga como una opinión. Yo sé que se la dirigí la pregunta al maestro Diego, pero sí no sé si alguien más tenga una opinión. Yo en lo personal siento que pues es que también puede llegarse puede ser un texto muy polémico, antagonizar a la burguesía en un momento en el que pues no tenemos, o sea, podemos decir que tenemos conciencia de clase, pero no sé si tengamos la misma conciencia de clase que se tenía tal vez en Rusia en ese momento, no tenemos el mismo partido, este, las condiciones son distintas en las cuales yo creo que hay que tener cautela con la polémica en cuestión de política en antagonizar por ejemplo, en el texto de Adam Smith, que estábamos hablando de Adam Smith, hay que tener en cuenta que Adam Smith estaba hablando y escribiendo en 1700, entonces era una época donde el capitalismo no era lo mismo que era en Rusia en 1917 y mucho menos actualmente. Pero bueno, mm, ahí yo abro la conversación, no sé qué tipos de puntos de vista tengan ustedes. Muchas gracias, Cris. ¿Alguien quisiera como dar sus reflexiones finales de la sesión? Bueno, pues, ¿Qué crees que diría Lenin o sea, de la actualidad ahora? No sé, en Colombia. uf, sería el primero en luchar por una unidad antiimperialista y tratar de entender el momento. Bueno, pues no. Al menos me gustaría escuchar qué les pareció la sesión. Si no hay conclusión. ¿Qué tal estuvo la dinámica? No sé qué tal, Fabián, Mara, por ahí. ¿Qué te pareció? Es interesante la lectura que se hace de Lenin joven y precisamente como de sus ideas. Me parece bastante valioso, digamos que la forma en que él va abordando ese contexto precisamente en la postura del capital y cómo se va a entender ese mercado, me parece que es bastante fundamental porque digamos que va a ser como los cimientos que van a construir toda su ideología a futuro. ¿No? Y creo que se desarrolla bastante bien, se agradece mucho la forma en la que lo abordas. Dale, cámara, muchas gracias.
Y Brian, ¿qué te parece la sesión? ¿Qué conclusiones? ¿Qué más, Diego? No, pues buena la iniciativa, pues los planteamientos interesantes. No pude leer el texto, leí de pronto un par de páginas, pero bien, es como traer eh, sobre la mesa pues esos conceptos y refrescar el tema de la plusvalía, el capital constante, variable, todo eso pues en mi caso pues que no estoy como todo el tiempo entregado como a la lectura económica, ¿sí? Pero como señalabas, puede uno hacer como un análisis concreto, por ejemplo, de aquí de la situación en China, de cómo, de cómo esta estructura leninista de partido les funciona, ¿sí? En lo político. De pronto una lectura más, bueno, digo, no puede ser, no sé si sea antiimperialista, porque pues uno ve aquí en Shanghai, en, en Pekín, pues que está lleno de cadenas eh, privadas de mercado, ¿sí? Starbucks, hay 50.000 de Starbucks, McDonald's, hay muchísimos Starbucks, muchísimos McDonald's, pero pues cómo media el Estado y cómo media el partido para que no se hagan cada vez más ricos y si le proporcionen por lo menos una seguridad básica y unos derechos fundamentales a la gente, una longevidad a los ancianos, una educación pública y de calidad a todos los niños y a todos los jóvenes. Entonces creo que retomar a Lenin, retomar, digamos que, digamos, a lo que fue Mao también y lo importante que fue Lenin para Mao, para que pues nos situemos ahora y poder analizarlo, me parece importante. Y nada, pues agradecerlo porque pues si no traes tú esto a estos debates, pues es difícil uno por su cuenta, ¿no? Porque es más fácil como debatirlo y bueno, ponerse juicioso con el tema, ¿sí? Gracias. Dale, Brian, muchas gracias. Muy, muy interesante y sí, también las experiencias en China que nos puedas contar, supremamente valiosas. Y bueno, me gustaría como preguntarle a alguna compañera, no sé, de pronto Sofía o Lady o Laura. Quizás está por allí alguna compañera. Sé que ya son las 9:10. Bueno, nos pasamos 10 minuticos, ahí me disculpo por la hora, pero es que es un tema bastante extenso. Pues igual en lo que se animan las mujeres, puedo preguntarle otra cosa, maestro Diego. Me Dale. gustó, bueno, una observación es también al inicio de la clase sobre esta cita que dice que es un ensayo, vaya, que la revolución de 1905 o 17 es, qué bonito, ¿verdad? O sea, que toma ese carácter político en el que no simplemente el marxismo se utiliza como para hacer estos tipos de análisis económicos o inclusive para solucionar el Estado, pero es revolucionario. O sea que se va a armar la revolución. Y esto es solamente un ensayo y sí, se fue la Unión Soviética y todo, pero va a pasar. O sea, no sé, como que tiene no sé si romanticismo sea la mejor forma de ponerlo, pero obviamente como que una visión hacia el futuro de que, no sé, se me hace una cita muy, muy crucial para no reducir a Lenin como a un economista o como a un historiador inclusive, aunque eso es muy importante, pero un revolucionario. Sí, es clave. Además, a mí me gusta mucho esa parte, la parte final donde dice, y no sabemos cómo va a terminar esto, pero estamos ocupados haciendo la revolución. Es muy valioso. Diego,
Uy, Diego, me gustaría hacer dos referencias. La primera, pues, 1905, cuando el compañero habla del tema que tiene que ver con un ensayo, pues estamos hablando de un acumulado de fuerzas, ¿cierto? Es un acumulado que se viene construyendo y que tiene momentos en los cuales hace un ejercicio para avanzar dentro del proceso revolucionario. 1905-1907, que le permite hacer un ensayo y decir, por aquí es, pero hay que insistir, porque no nos dio en un primer espacio el resultado que necesitábamos y había que continuar. Ese es lo que se denomina como acumulación de fuerzas, que es un primer elemento central ahí dentro de lo que estás explicando. Y dos, lo que tiene que ver también con la práctica, o sea, la praxis a que hace referencia y la teoría, que no es solamente sentarse a teorizar o escribir un libro sobre el contexto económico-político de una nación, sino de cómo se lleva a la práctica, que era un planteamiento que también hace Marx, porque a Marx planteaba también dentro de sus textos, que es importante hacer referencia a él, es cuando decía que la sociedad, decía Marx, la sociedad y los procesos históricos no se explican exclusivamente a través de las ideas, sino que le da como importancia al tema que tiene que ver con la praxis, con la práctica, con llevarlo a la realidad. Y entonces ahí también introduce un término de realidad humana, que parece que es importante. Entonces es eso, esos dos elementos, práctica y teoría, y lo que tiene que ver con acumulación de fuerzas. muchas gracias, Y, Eric. perdón, maestro Diego, ¿y este término de la acumulación de fuerzas es de Marx o de Lenin? Es de Marx, Ah, pero, ok. pero también lo ¿De usa. dónde viene? ¿De qué texto? No, él habla en varios textos. Yo te Ah, recomiendo ok. uno mucho que es quizás el primer y mejor análisis de coyuntura, que es el de 18 Brumario, de Luis Bonaparte. ¿Cómo El, se dice en inglés la el- acumulación de fuerzas? no sé. Es que yo tampoco sé. Bueno, gracias, maestro Edith. Y también nos hablaba maestro Diego, no sé si alguien más, cállenme, porque no me voy a callar. Este, que el capitalismo es una sociedad en crisis, o sea, que Sí, requiere el cambio, que, o sea, no es negociable que va a suceder la revolución, o sea, va a haber, inclusive puede que estemos en una revolución ahora mismo, pero no de la izquierda, desgraciadamente de los capitalistas, de la revolución de Trump. Pero sí, o sea, permanente. El capitalismo permanente. necesita las crisis. E incluso Es, hoy en día planteamos de que el capitalismo está en una crisis estructural y está en una crisis, además, que es estructural sistémica y es una crisis multidimensional. Entonces, es una crisis económica, política, social, ambiental, energética, una crisis, o sea, el capitalismo necesita las crisis. La cuestión es que hay que agudizar la crisis para acabar el capitalismo. John, Eh, bueno, ya que hablan de crisis, dentro de los análisis que hacemos en el sistema financiero y en temas de deuda, se habla de una crisis, como lo dice Diego, estructural, pero crisis que no terminan, ¿sí? Que son cíclicas, pero permanecen. Claro ejemplo, la crisis de la subprime del 2008. Todavía tenemos rezagos de esa crisis y es una crisis del capital y como son cíclicas, hay un análisis por ahí, no recuerdo quién lo hace, pero antes eran más o menos cada 20 cada 15, pero ahora son más o menos cada 4, cada 5 años que vuelve y sale una crisis sin haber terminado de salir de la otra. O sea que es cada vez más contradictorio la crisis del capital y no se sale de ella, no se sale de ella, no se logra superar definitivamente. Entonces creo que muy pertinente todo lo que han mencionado hasta ahora. así es, Johncito. Muchas gracias.
Bueno, no sé si hay alguna otra reflexión, conclusión final. Mm, agradecerles mucho. Yo sé que algunas categorías quizás de la economía política son un poco complejas, pero bueno, es una cuestión de irlas trabajando. Nos veríamos el próximo miércoles y estén pendientes del Classroom, por favor, también por Zoom. Voy a subir la grabación y muchas gracias de verdad por estar en este espacio, por hablar sobre Lenin, sobre los textos tempranos, pero también sobre la lucha de clases y la necesidad de encontrarlos. Y nada, un abrazo desde la distancia. Cuidan, estén muy bien. Muchas Gracias, gracias. maestro Gracias. Diego. Una buena Hasta noche. pronto. Maestro Diego, y si tenemos dudas, las ponemos en el WhatsApp o en el Classroom. En cualquiera de los dos, está bien. Ah, ok. Buenas noches. Vale, que estén bien. Buenas, que Bye bye. descansen. Buenas noches, que Profe, estén muy muchas bien. gracias. Buenas noches. Ustedes. Ah.